Existe una combinación de palabras que, cuando se juntan, forman una de las frases más pesadas que un ser humano puede cargar. No es una frase larga, son tres palabras simples, pero cuando las tres llegan al mismo tiempo, cuando no es solo una, sino las tres juntas, el peso se vuelve casi insoportable. Sola, pobre, despreciada. Sola significa que no hay nadie, nadie que llame para saber cómo estás, nadie que esté del otro lado cuando la noche se pone larga, nadie que note si desapareces. Pobre significa que el mundo material tampoco está de tu lado, que la nevera tiene poco, que las cuentas tienen mucho, que la dignidad duele cuando no alcanza para lo básico. Y despreciada, despreciada es la más cruel de las tres, porque no es solo que estés sola y sin recursos, es que hay personas que te miran y deciden activamente que no vale su tiempo, su respeto, su consideración. Te miran y apartan los ojos, como si fueras invisible, como si tu existencia fuera un inconveniente. Esta es la historia de una mujer que vivió las tres al mismo tiempo, que conoció ese peso desde adentro, que llegó al punto donde ya no tenía energía para pedir ayuda, porque ni siquiera creía merecer ser ayudada. Y fue exactamente en ese punto, el más bajo, el más oscuro, el más silencioso, que Dios entró. No con enuncios, no con aviso previo, entró. Y cuando Dios entra en una historia, nada vuelve a ser lo mismo. Quédate, porque lo que voy a contarte hoy fue diseñado específicamente para el peso que tú estás cargando. Quiero que cierres todo lo que tienes en la mente por un momento y viajes conmigo. Hay una mujer, se llama Ana. Tiene 41 años. Vive en un departamento pequeño, tan pequeño que la sala y el cuarto casi son el mismo espacio, en una ciudad que nunca le fue fácil. Quedó viuda hace 4 años, y desde entonces la vida fue una cadena de puertas que se cerraron una tras otra. Primero el trabajo, porque la empresa redujo personal y ella fue de las primeras en salir. Después los ahorros, que se fueron en los gastos del velorio, en las deudas que él dejó, en los meses que pasó sin empleo buscando algo que no llegaba. Después la familia de él, que desapareció cuando se acabó el dinero. Y después, esto es lo que más duele, algunas personas de su propia comunidad empezaron a mirarla diferente, con lástima en el mejor caso, con desprecio en el peor, como si la pobreza fuera una decisión que ella había tomado, como si estar sola fuera una condición que merecía. Y Ana aprendió a encogerse, aprendió a no pedir, aprendió a sonreír en público y desmoronarse en privado. Aprendió a ocupar el menor espacio posible en cualquier lugar donde estuviera, como si así pudiera evitar que alguien notara cuánto le faltaba. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres tú quien ha estado aprendiendo a encogerse, a no pedir, a ocupar menos espacio del que mereces? Y aquí necesito pausar la historia de Ana y hablarte a ti, solo a ti, como te hablaría si estuviéramos los dos sentados en una mesa pequeña, con un café, sin nadie más alrededor. Yo no sé exactamente cuál es tu combinación. No sé si tus tres palabras son exactamente sola, pobre y despreciada, o si tienen otro nombre pero el mismo peso. Quizás es abandonada, enferma y olvidada. Quizás es traicionada, endeudada y avergonzada. Quizás es cansada, invisible y sin esperanza. La forma cambia, pero hay algo que no cambia. Cuando llegas al punto donde el peso es tan grande que ya no puedes ni pedirle ayuda a Dios, porque en el fondo crees que ni Dios debería perder su tiempo contigo, ese es el momento exacto en que Dios se acerca más. No se aleja, se acerca, porque Dios no opera con la lógica del mundo. El mundo se acerca a los que tienen. Dios se acerca a los que ya no tienen nada más que ofrecerle a nadie. Y lo que voy a mostrarte en la Biblia hoy, la historia que va a sostener todo este mensaje, no es la historia de alguien que lo tenía todo y decidió confiar en Dios. Es la historia de alguien que no tenía absolutamente nada. Y Dios entró en esa nada y la convirtió en todo. Quédate, porque esta palabra que viene ahora fue escrita hace miles de años y fue escrita para este momento tuyo.
El texto central de esta message está en Ruth capítulo 1, versículos 1 al 22, y quiero que lo escuches no como un relato antiguo, sino como una historia que está pasando ahora mismo, porque cada personaje en este texto tiene algo que decirte directamente. Hay una mujer que se llama Noemí. Vivía en Belén con su esposo y sus 2 hijos. Vino una hambruna, y aquí ya tenemos pobreza. Se fueron a vivir a un país extranjero llamado Moab. Los hijos se casaron con mujeres moabitas, y entonces, en el espacio de pocos años, el esposo murió. Los 2 hijos murieron, y Noemí quedó sola, en tierra extraña, sin recursos, sin familia masculina que la sostuviera en esa cultura, sin futuro visible, con 2 nueras que tampoco tenían nada. Y Noemí tomó la decisión de volver a su tierra. Le dijo a sus nueras que se fueran, que volvieran a sus familias, que buscaran nuevos esposos. Una de ellas se fue, pero la otra hizo algo que desafía toda lógica humana. Se llamaba Ruth. Y Ruth le dijo a Noemí una de las frases más poderosas de toda la Biblia: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». 2 mujeres, solas, pobres, sin perspectiva humana de solución, y una de ellas, la extranjera, la que el mundo tenía menos razones para valorar, eligió el camino de la lealtad y de la fe. Y ese camino la llevó a un lugar que ninguna de las dos podía imaginar. Llegaron a Dehén, y la Biblia dice algo que me parece importante. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, no porque llegaran triunfantes, sino porque llegaron en tal estado de necesidad que la ciudad entera lo notó. Noemí llegó tan cambiada, tan destruida por el dolor, que les dijo a las mujeres que la conocían: «No me llaméis Noemí, que significa agradable, sino llamadme Mara, que significa amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Eso es honestidad brutal delante de Dios y delante de la gente. Ella no pretendía estar bien. Ella no ponía cara de fe cuando por dentro estaba destrozada. Ella dijo: «Estoy amarga, estoy rota, me fue mal». Y hay algo profundamente liberador en eso, porque Dios no necesita que finjas estar bien para poder ayudarte. Dios puede trabajar con tu honestidad mucho mejor que con tu actuación. Y entonces la historia entra en su momento más importante. Ruth salió a buscar comida. No tenían nada, así que ella fue a los campos a recoger las espigas que los segadores dejaban. Era el trabajo más humilde, más marginal, más invisible que existía. Y la Biblia dice, casi de pasada, como si fuera un detalle menor, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Aconteció, así dice la Biblia, como si fuera casualidad. Pero cuando Dios está en la historia, las casualidades no existen. Solo existen citas divinas disfrazadas de coincidencias. Quiero abrir una ventana aquí y llevarte a otra historia. Primera de Reyes 17, versículos 8 al 16. Hay otra mujer sin nombre que también vive sola, pobre y despreciada. Es la viuda de Sarepta. Hay hambre en la tierra, y esta mujer está recogiendo leña para hacer el último pan que le queda. El último, con tan poco aceite y tan poca harina, que después de ese pan ella y su hijo iban a morir. No es metáfora, es literal. Era su última comida. Y en ese momento, en ese punto de cero absoluto, el profeta Elías llega y le pide agua, y luego le pide pan. Y ella le explica la situación. «Solo tengo para una vez más, y después mi hijo y yo morimos». Y Elías le dice algo que suena cruel si no entiendes cómo opera Dios. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero para mí. Cuando ya casi no tienes nada, da primero». Eso es completamente contrario a la lógica humana. Y sin embargo, ella obedeció. Y la Biblia dice que desde ese día la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Lo que parecía la última gota, en las manos de Dios, se convirtió en fuente que no se agota. Cierro la ventana y te pregunto, ¿qué es lo poco que tienes hoy? Porque Dios no necesita mucho para hacer milagro, necesita lo poco que tienes, puesto en sus manos con fe. Volvemos a Ruth. Boz la vio en el campo, y pasó algo que en esa cultura era extraordinario. Él la trató con dignidad.
Le habló con respeto, le dijo que había escuchado todo lo que ella había hecho por Noemí, y le dijo algo que quiero que recibas hoy. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea completa de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz reconoció algo que la situación externa de Ruth no mostraba, que había una decisión de fe detrás de cada paso de ella, que debajo de la pobreza, debajo de la soledad, debajo de la condición de extranjera sin recursos, había una mujer que había elegido al Dios de Israel, y Dios, que ve lo que el mundo no ve, empezó a mover las fichas. Boaz no solo la dejó recoger espigas, le dijo a sus sirvientes que dejaran caer espigas extra para que ella las encontrara. La protegió, la invitó a su mesa, y al final de esa historia que empezó con viudez, hambre, pobreza y tierra extranjera, Ruth se casó con Boaz. Tuvo un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, y de la línea de David nació Jesucristo. Una mujer sola, pobre y extranjera, se convirtió en parte del árbol genealógico del Salvador del mundo. Si Dios pudo hacer eso con Ruth, ¿qué te hace pensar que no puede hacer algo extraordinario con tu historia? Y Ana llegó a su propio campo de voz, no de la misma manera, no con los mismos personajes, pero con el mismo Dios. Fue una noche de un martes cualquiera. Ana estaba en su departamento pequeño, con la nevera casi vacía, con las cuentas atrasadas, con ese silencio que duele más que cualquier ruido. Y abrió la Biblia, no porque tuviera mucha fe en ese momento, sino porque no le quedaba nada más que intentar. Y cayó en Ruth capítulo 1, y leyó. Y algo pasó mientras leía que ella todavía no sabe bien cómo explicar. Las palabras de Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, la partieron, porque ella había estado fingiendo, había estado poniendo cara de que estaba bien, de que confiaba, de que todo iba a pasar. Y en esa noche, finalmente le dijo a Dios la verdad: estoy amarga, estoy sola, estoy asustada, y ya no sé qué más hacer. Y algo se rompió, y algo se sanó al mismo tiempo, porque la honestidad delante de Dios tiene ese poder extraño. La vulnerabilidad real abre una puerta que la religión performativa nunca puede abrir. 3 semanas después, Ana recibió una llamada de trabajo inesperada. 6 meses después, estaba en un grupo de mujeres que se habían convertido en su familia elegida. 1 año después, estaba ayudando a otras mujeres en la misma situación que ella había vivido. El campo de voz llegó, no en el tiempo de Ana, en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios siempre llega exactamente cuando tiene que llegar. Y ahora te hablo a ti, directo al corazón, sin protocolo. Sé que hay algo que cargaste durante todo este mensaje. Una situación, un nombre, una fecha, un número de cuenta, una habitación vacía, una silla que ya no tiene a nadie. Y lo que Dios quiere que hagas hoy con eso no es pretender que no existe, no es sonreír y decir que todo está bien cuando no está bien. Lo que Dios quiere que hagas es lo que hizo Noemí, decir la verdad. Lo que hizo Ruth, elegir el camino de la fe aunque no haya garantías visibles. Lo que hizo la viuda de Sarepta, soltar lo poco que tienes en las manos de Dios y ver qué hace Él con eso. Y lo que hizo Ana, abrir la Biblia cuando ya no queda nada más que intentar y dejar que la palabra haga lo que solo ella puede hacer. Eso es lo que tienes que hacer hoy. Un paso, el primero, y después el siguiente, y Dios se encarga del resto. Ahora te pido algo. Si esta palabra habló a tu corazón hoy, dale like a este video ahora mismo. No por mí, para que el algoritmo lo ponga delante de otra Ana que hoy está en su departamento pequeño, sola, con la Biblia cerrada y sin saber si vale la pena abrirla. Suscríbete al canal porque cada semana hay una palabra nueva preparada para tu temporada. Y escribe en los comentarios: Dios entró en mi historia, si hoy decidiste creer que Él todavía no terminó de escribir tu capítulo. Vamos a orar, y necesito que hagas esto conmigo ahora, no después, ahora. Pon tu mano en el pecho, donde estés,
como estés, porque esta oración no necesita que estés en un templo, no necesita que tengas todo resuelto, solo necesita que estés aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo elevo ahora a cada persona que llegó hasta este momento. Tú sabes su nombre, sabes el tamaño de su departamento, sabes el saldo de su cuenta, sabes cuántas noches han pasado en silencio sin que nadie llame. Sabes quiénes los miraron con desprecio. Sabes el peso exacto de esas 3 palabras: sola, pobre, despreciada. Y Señor, vengo a declarar sobre ellos hoy lo mismo que Booz declaró sobre Ruth, que bajo tus alas encontraron refugio, que la decisión de fe que tomaron, aunque pequeña, aunque temblorosa, aunque mezclada con dudas, tú la viste y tú la recompensas. Señor, entra en su historia hoy, así como entraste en la historia de Ruth, así como multiplicaste el aceite de la viuda, así como recogiste a Noemí en su amargura. Entra, mueve las fichas que ellos no pueden mover, abre puertas que nadie puede cerrar, manda su voz, en la forma que sea, en el tiempo que tú sabes, en el lugar que ellos menos esperan, y que esta noche, cuando cierren este video, sientan algo que no se puede explicar con palabras, la certeza de que no están solos, de que tú estás ahí, de que la historia no terminó. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irte, te pido lo más especial. Escribe tu nombre en los comentarios, solo tu nombre. El equipo de este canal va a orar por ti en cada video que venga. Tu nombre va a ser llevado delante de Dios. No estás sola, no estás solo. Y la historia que empezó con sola, pobre y despreciada, Dios la está reescribiendo ahora mismo. El último capítulo todavía no fue escrito, y en los capítulos que Dios escribe, siempre hay una línea que dice, y todo cambió.